Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la exitosa pareja turca que conquistó corazones a nivel mundial. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y una pregunta que muchos se hacen: ¿le teme al amor después de Hande Erçel? Sí, han escuchado bien. El título de hoy es precisamente ese: Kerem Bürsin le teme al amor después de Hande Erçel. Este tema da para mucho y estoy seguro de que a más de uno le interesará conocer los pormenores, las especulaciones, y quizás hasta las posibles realidades que rodean la vida amorosa de uno de los actores turcos más queridos. Así que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Kerem Bürsin, o simplemente sienten curiosidad por la vida de las celebridades, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el meollo del asunto. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una de las parejas más icónicas de los últimos años, ¿verdad? Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam fue simplemente electrizante. La forma en que sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraban, superaban obstáculos y construían su relación, cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Y lo que comenzó en la ficción, para muchos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. La pareja se convirtió en una de las favoritas, y su relación fue seguida con lupa por la prensa y los fans. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y parecían el epítome de la pareja perfecta. Sus viajes, sus apariciones públicas, todo era analizado y celebrado por su creciente legión de seguidores. Era una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, nada es eterno y las relaciones pueden tomar rumbos inesperados. Hace ya un tiempo se confirmó la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como era de esperar, esta noticia causó un gran revuelo. Los fans estaban desconsolados, y empezaron a surgir miles de preguntas y especulaciones sobre los motivos de la separación. Hoy, sin embargo, no nos centraremos tanto en los motivos de la ruptura, sino más bien en las repercusiones de la misma en la vida sentimental de Kerem Bürsin. Han pasado varios meses, incluso más de un año, desde que se anunció su separación. Y a pesar de que Kerem Bürsin sigue siendo un actor muy activo y exitoso, su vida amorosa, o más bien la falta de ella en el ojo público, ha generado muchas preguntas. La pregunta principal que nos surge ¿es posible que tras una relación tan mediática y aparentemente exitosa como la que tuvo con Hande Erçel, Kerem Bürsin haya desarrollado cierto temor al amor? ¿Ha afectado esta experiencia su apertura a nuevas relaciones, o quizás su forma de concebir el amor? Analicemos algunos puntos clave. Primero, la intensidad de la relación Bürsin-Erçel. Fue una relación que nació bajo los reflectores, creció bajo ellos y, para muchos, terminó bajo ellos también. La presión mediática sobre una pareja famosa es inmensa. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es interpretada y debatida. Esto puede ser abrumador para cualquiera, incluso para personas acostumbradas a la vida pública. Es posible que esta constante exposición y el escrutinio de su relación hayan dejado una huella en Kerem. Quizás ahora sea más cauteloso a la hora de abrir su corazón públicamente, o incluso en privado, por miedo a revivir esa presión. Segundo, la propia naturaleza de la ruptura. Aunque no se conocen detalles exactos, las rupturas siempre duelen, y si involucran a personas que uno ama y con las que ha compartido tanto, el impacto puede ser aún mayor. Es natural que después de una experiencia de este tipo, uno pueda volverse más reservado, más protector de su espacio emocional. Podría haber una sensación de una vez quemado, dos veces tímido. El temor a que una nueva relación pueda terminar de la misma manera, o a que la intensidad de las emociones vuelva a exponerlo de forma vulnerable, podría ser un factor. Además, debemos considerar la edad y etapa de vida de Kerem Bürsin. Es un actor joven con una carrera en ascenso, y quizás ahora está más enfocado en su desarrollo profesional. A veces las prioridades cambian, y el amor puede pasar a un segundo plano, no por miedo, sino por elección o por un enfoque diferente en la vida.
Sin embargo, la forma en que se ha mantenido su vida personal, notablemente privada en comparación con su etapa con Ande, sugiere una posible cautela. Hemos visto que Kerem Bürsin, desde su separación, se ha mantenido relativamente discreto en cuanto a su vida sentimental. No hay rumores consistentes de nuevas parejas, y cuando se le pregunta al respecto, sus respuestas suelen ser prudentes y evasivas. Esto, para muchos, es una señal clara de que está protegiendo su privacidad, pero para otros, podría indicar una resistencia a involucrarse sentimentalmente de nuevo. El miedo al amor no siempre significa que una persona haya dejado de creer en él o que no desee encontrarlo. A veces es un miedo más sutil, un temor a la vulnerabilidad, a la posibilidad de volver a sufrir, a la complejidad de una relación que, cuando se expone al público, se vuelve aún más frágil. Es un mecanismo de autoprotección. Pensemos en los fans. Ellos amaron la relación Kerem-Ande. Ver a Kerem solo, o involucrado con alguien que no sea Ande, puede ser difícil de asimilar para algunos. Y aunque Kerem no debería vivir su vida basándose en las expectativas de sus fans, la sombra de esa relación icónica es larga. Quizás él mismo siente esa presión, la comparación constante que podría hacerle dudar antes de embarcarse en algo nuevo. Por otro lado, también es posible que simplemente no haya encontrado a la persona adecuada. La vida amorosa de las celebridades, a pesar de las oportunidades que puedan tener, no es tan diferente a la de las personas normales en este sentido. El amor no se fuerza, y encontrar a alguien con quien conectar de verdad, alguien que comprenda su estilo de vida y sus desafíos, puede llevar tiempo. Es importante recordar que todo lo que decimos aquí son interpretaciones y especulaciones basadas en la información pública. Nadie, aparte de Kerem Bürsin, sabe realmente lo que pasa por su mente y su corazón. Pero es innegable que la pregunta persiste: ¿hay un temor al amor que lo ha llevado a un periodo de soltería más prolongado, o a una mayor discreción? Podríamos hipotetizar que su experiencia con Ande le enseñó el valor de la privacidad y la importancia de proteger su espacio emocional. Quizás aprendió que no todas las historias de amor públicas terminan felizmente, y que la presión externa puede ser un factor destructivo. Si ese es el caso, entonces su cautela actual no sería un miedo al amor en sí, sino un miedo a las circunstancias que rodearon su anterior relación, y un deseo de construir algo más sólido y privado si es que decide abrirse de nuevo. También es posible que esté en un momento de autodescubrimiento y crecimiento personal. Después de una relación significativa, es común que las personas necesiten tiempo para reconectarse consigo mismas, para reflexionar sobre lo que quieren y lo que necesitan en sus vidas. Este tiempo de soledad no tiene por qué ser sinónimo de miedo, sino de introspección. La industria del entretenimiento es un torbellino. Las carreras de los actores son a menudo impredecibles, y las relaciones personales pueden verse afectadas por los rodajes, los viajes y la falta de tiempo. Es posible que Kerem Bürsin esté priorizando su carrera en este momento, y que una relación amorosa a gran escala, con todas las exigencias que implica, no encaje en sus planes actuales. Sin embargo, volviendo a la pregunta central, ¿hay un temor al amor? Si observamos su comportamiento, esa cautela es palpable. No se le ha visto involucrado sentimentalmente con nadie de forma pública y confirmada. Sus apariciones y declaraciones son cuidadosas. Esto podría interpretarse como una respuesta a la intensidad de su relación anterior. El amor puede ser una fuerza increíblemente poderosa, y cuando se experimenta en su máxima expresión, tanto en lo bueno como en lo potencialmente doloroso, es natural que uno se vuelva más consciente de sus propias vulnerabilidades. Pensemos en el contraste. Durante su relación con Ande, eran una pareja muy visible. Compartían mucho. Ahora su vida personal es un enigma. Esta dicotomía sugiere un cambio consciente. Y si ese cambio es impulsado por una experiencia pasada, entonces es lógico pensar que hay una lección aprendida. Podría ser un temor a la decepción. A que las expectativas no se cumplan, a que el cuento de hadas termine en desencanto. Es un temor muy humano, que todos hemos experimentado en algún grado. En el caso de figuras públicas, estas decepciones se magnifican y se convierten en tema de conversación mundial. Quizás la clave esté en la palabra temor. ¿Es un temor paralizante que le impide amar, o es una precaución sana que lo protege de posibles daños? Creo que la segunda opción es más probable. No parece que Kerem Bürsin sea una persona que le huya al amor por completo. Es un hombre que transmite pasión y energía.
Más bien, parece que está navegando su vida sentimental con una mayor conciencia de los desafíos y las presiones que existen, especialmente para él. La ausencia de una nueva relación pública no significa necesariamente ausencia de sentimientos o de deseo de una relación. Simplemente puede que esté eligiendo ser mucho más selectivo, mucho más cuidadoso. O tal vez, la vida simplemente aún no le ha presentado a esa persona especial con la que se sienta cómodo para compartir su vida y su corazón nuevamente, sabiendo las implicaciones que esto tiene para alguien de su calibre mediático. En resumen, la pregunta de si Kerem Bürsin le teme al amor después de Hande Erçel es compleja. Si bien no podemos afirmarlo con certeza, su discreción y cautela en asuntos del corazón sugieren que la intensa y mediática relación que tuvo ha dejado una marca. Es probable que haya aprendido valiosas lecciones sobre la privacidad, la protección emocional y las presiones externas. Esto podría manifestarse no como un miedo paralizante al amor, sino como una precaución sana, un deseo de ser más selectivo y de proteger su espacio personal. El tiempo dirá si Kerem Bürsin se abre nuevamente al amor público, o si encuentra una manera de vivir una relación privada y plena. Lo importante es que, independientemente de su situación sentimental actual, sigue siendo un artista talentoso y una figura querida por muchos. Y es natural que sus fans se interesen por su bienestar y su felicidad, tanto profesional como personal. Así que, para concluir nuestro análisis de hoy, la respuesta a si Kerem Bürsin le teme al amor después de Hande Erçel es, probablemente, una mezcla de precaución, lecciones aprendidas y un deseo de proteger su vida personal de la vorágine mediática. No parece ser un rechazo al amor, sino una forma más medida y consciente de abordarlo. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado explorar las diferentes facetas de esta interesante cuestión, basándonos en las observaciones y la información disponible. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Quisiera agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin le teme al amor? ¿Cómo creen que las relaciones públicas afectan a las celebridades? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. De esta manera, formarán parte de nuestra comunidad y nos ayudarán a crecer. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.